Bueno, transmitiendo en vivo, Seba. Estamos transmitiendo en vivo. 2023, primer vivo del año. Estos segundos que siempre son una incógnita. Una vez más acá, bueno, para toda la gente que está del otro lado y en estos minutos antes, buenísimo estar de vuelta compartiendo. Ahí va llegando las primeras personas. Gracias por estar ahí. Karina, un abrazo. Nancy, Sipe. Bueno, es un honor, como decía Seba, un honor para ambos poder nuevamente estar haciendo esto que nos gusta mucho. Lo hacemos porque nos gusta. Es una manera tal vez de compartir nuestra profesión, difundiendo, compartiendo lo que uno sabe, porque en definitiva estudiar para compartir. Seba. Sí, y dándonos la posibilidad de conversar con personas que están desarrollando cosas que nos parecen interesantes y que nos parecen interesantes a nosotros, y para poder compartirlas con todos ustedes y con todas ustedes también. Así que, bueno, primer vivo de 2023. Primer vivo, bueno, ahora en breve vamos a presentar quién es, lo que podemos ir adelantando, que es un vivo internacional que repite las cosas cuando están buenas, siempre se pueden repetir, desde muy lejos, desde México. Ahora vamos, como decíamos, a hacer esa invitación y bueno, ya tenemos unos cuantos vivos pautados para este año. Iremos comunicándolos en tiempo y forma y bueno, esperamos a todas las personas de la comunidad de la física acompañarnos, o sea, siempre estar ahí del otro lado. Sí, totalmente. Bueno, sigue llegando gente ahí, mientras que esperamos a Ruth, nuestra invitada. Vemos que se sumó Loana. María Eugenia. Ahí está, María Eugenia. Genaro. Ahí va, vos sabés que este año voy a tener que implementar lentes seguramente, porque cada día veo menos, como dice la canción. Pero bueno, haremos todo lo posible también para poder estar interactuando con ustedes, así que, como siempre, todo lo que se les vaya ocurriendo en el medio de la charla, cosas que quieran aportar, cosas que quieran preguntar, recordar que esto lo vamos construyendo juntos, ¿no? Literal, esto que dice Seba, la idea es que no sea una conversación, vamos a decir, como desafectada a ustedes, sino todo lo contrario, que ustedes se sientan partícipes y puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, dudas, interrogantes que les genera, porque el tema de hoy, bueno, se las trae, Seba. Sí, en esto de cosas que nos parecen interesantes, como decía Cris, nuestra invitada de hoy viene a repetir plato, porque nos quedaron cosas picando el año pasado y tenemos ganas de seguirle un rato. Entonces ahí Genaro nos saluda desde San Juan del Río de Querétaro, México. Bueno, Genaro, un placer tenerte a la distancia. De una u otra manera estamos conectados cuánticamente, podríamos decir, que creo que un poco hoy vamos a estar haciendo alusión a eso con nuestra querida amiga Ruth, y sobre todo, bueno, todo el trabajo de lo que fue en aquel entonces de Jacobo Greenberg, todo lo que dejó, creo que había sido un adelantado como muchos otros. Tal vez lo que nos interesa también a nosotros es toda la base empírica, científica, que a veces estos temas nos exigen, ¿no? Sobre todo cuando son como delicados a veces de poder validar. Pero bueno, ahí hubo mucha gente y hoy retoman casi 30 años después Ruth Cerezo y todo su equipo para compartir, bueno, en qué andan, ¿no? Sí, totalmente. En esto de poder buscar gente que haya hecho recorridos desde lo académico. A nosotros siempre hablamos de estas 7 dimensiones del ser, desde la física del pensamiento, y a veces para apoyarnos y para conversar en referencia, yo creo que a lo que hace, lo que nosotros le podemos llamar la dimensión de lo espiritual, ¿no? Está bueno empezar a tener y a manejar mayor información del sentido del que nos va a compartir hoy Ruth, esperamos. Como sigue llegando gente ahí. Romina, Val Jiménez, Gabriela Campón. Mientras tanto, bueno, vamos esperando ahí que aparezca Ruth y mande la solicitud. Por lo pronto, bueno, también adelantar capaz un poco Seba. Lo que vamos a intentar hacer hoy va a ser hablar sobre todo de los pensamientos. La pregunta disparadora sería cómo pueden nuestros pensamientos afectar la realidad. Si hacemos un poco alusión a la pregunta, bueno, ya estamos como dando por descontado que los afectan.
porque si no podríamos preguntar, ¿los pensamientos afectan la realidad? Pero bueno, en este capítulo ya creo que hay evidencia suficiente como para poder ya hablar sin tantas restricciones, sino al contrario, con un poco más de holgura. A veces nosotros decimos en el consultorio que muchas de estas cosas no dependen de nuestras creencias, de creer o no, sino de saber que ocurren independientemente de nuestras creencias. Y seguramente nuestras creencias están basadas en los conocimientos que poseemos o desconocemos. Y bueno, muchos de ellos a veces seguramente no tuvieron nuestro recorrido educativo en lo que hace, por ejemplo, al potencial del pensamiento, que en lo que hace a la teoría de la física del pensamiento proponemos 7 dimensiones del ser. Una de esas dimensiones son nuestros pensamientos. Tomar conciencia o ser cada vez más consciente de esos pensamientos, lo que en sus niveles se está produciendo, a veces nos puede como acercarnos al timón de nuestra propia realidad. Sí, y ahí yo creo que, como para empezar a aplicarla, porque ya que está un poco, capaz que tenemos como con la diferencia horaria con México y eso, capaz que está un poco más complicada la llegada de Ruth, pero mientras tanto ya poder empezar a hablar, porque a mí se me ocurre que, claro, me parece que es una obviedad que nuestros pensamientos producen o afectan o moldean la realidad. Producen una realidad y tienen mucho que ver con nuestra realidad, ¿no? Y eso, también está bueno decirlo, me parece que pasa por distintos planos, ¿no? Entonces, ¿por qué planos se les ocurre? Vamos a empezar a pelotear, vamos a ver si podemos lograr un lindo ida y vuelta hoy en la propuesta. Entonces, ¿por qué planos se les ocurre que esto de los pensamientos empiezan a generar cambios o pueden generar cambios o afectaciones en nuestra realidad? Bueno, ahí Gabriela hay un mensaje, dice, exacto, por eso hay que enseñar esto, para que las personas puedan crear la realidad que quieran, gracias. Tal cual, Gabriela, también una salvedad, ¿no? A veces no es todo tan lineal esto y reúne una complejidad brutal, pero sí que cuanto más consciente y vamos aprendiendo a saber manejar un poco nuestros pensamientos, porque también tendríamos que pensar por qué pensamos como pensamos, de dónde es que viene toda nuestra historicidad familiar, cultural, el transgeneracional que habla a través de nosotros. Un montón de cosas que, bueno, no es solamente a veces pensar quiero ser rico y al poco tiempo soy rico, que tal vez lo ocurra, o la idea es evitar los simplismos, pero sí que hay mucha evidencia, por ejemplo, a nivel sanitario, de cómo se puede trabajar también en la recuperación y aceleración de enfermedades o lesiones. Hay mucha cosa en cuanto podemos hacer un poco más eco o énfasis de nuestros pensamientos más conscientes. Gabriela dice ahí, cada pensamiento vibra en determinada frecuencia que con la emoción adecuada puede llevar adelante en acción. Dice, bueno, muy resumido, ¿no? Sí, tal cual, esto de las frecuencias de los pensamientos está súper medido ya y, bueno, de hecho nosotros cuando hacemos seminarios que tienen que ver con los pensamientos hablamos de las distintas frecuencias de vibración del pensamiento, claro, ¿no? Y claramente esas distintas frecuencias de vibración del pensamiento generan o se acompasan con determinados estados químicos en el cuerpo que generan determinados estados emocionales. De acuerdo a cómo estamos pensando, vamos a actuar en la realidad y desde ese lugar más básico podemos decir, bueno, nuestros pensamientos afectan nuestra realidad. ¿Quién más? Ahí, bueno, Andrés manda un gran saludo, un gran amigo, Andrés, un abrazo a ambos, nos manda y agradeciendo por el tiempo que le dedicamos a estos temas. Gracias a ustedes por estar ahí acompañando, porque es lo que permite que le dé sentido para nosotros continuar haciendo esto. Se unieron Laura, Tincho, Ardillita. Se unió la gente de Neurosintergia, que es el espacio del cual está a cargo Ruth, que si alguien le puede avisar a Ruth, si anda por ahí, que mande la solicitud nomás, que la estamos esperando, que son la gente amiga desde México. Vida Lenta y en Placer se unió también y bueno, entonces seguimos así. Gabriela estuvo animándose y empezó a crear esta realidad que es este vivo de intercambio. Entonces, para seguir generando este intercambio, ¿cómo los pensamientos van moldeando o van generando posibilidades de realidad? ¿Cómo nuestros pensamientos generan esas realidades? ¿Qué piensan? No sé cómo entrar, nos dice Neurosintergia. Ahí está Ruth. Bueno, ahí Ruth tenés que mandarnos... solicitud.
Sí. Ahí abajo tiene que haber un botoncito que dice unirme o mandar solicitud. Mientras tanto leo este mensaje acá de Magna, la neurociencia lo confirma, pero hay que tener cuidado porque no es tan lineal ni mágico, literal, Magda, eso era un poco lo que hacíamos mención hacía un poquito, unos minutos atrás. No es esto en realidad decir que pienso tal cosa y ahora de manera casi instantánea eso ocurriría. Acá Ruth está mandando la solicitud. Ahí está. Mientras tanto, ahí está Magi Corso. ¿Cómo va, Majo? ¿Todo bien? Bienvenida, gracias por estar ahí del otro lado. Sigue llegando gente mientras que Cristian le está dando el ascenso a compartir con ella. Cuestión de segundo aparece. A ver. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Yo le piqué a todos los botones, dije, uno de esos debe de ser. ¿Cómo están, Cristian? ¿Cómo están allá todos? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte acá, esperándote, ansioso que tenés esta segunda charla, segundo año de estas charlas que tenemos nosotros ahí con gente de distintos lugares y queríamos repetir contigo, le estábamos contando a las personas que se fueron uniendo mientras que llegabas, que teníamos muchas ganas, nos quedaron como pendientes el año pasado y teníamos ganas de seguir conversando y compartiendo, así que una alegría que te hayas podido hacer el tiempo de estar con nosotros. Gracias, Ruth. No, siempre es un gusto. Voy a pedir aquí a producción que si nos puede prender la luz para que no me vea tan oscura. Bueno, un honor para nosotros, Ruth, que nos pueda recibir, atender una hora. Un poco también lo que le decíamos a la gente, creo que aquellos que conectan en este propósito de compartir y divulgar un poco de conocimiento y sobre todo de estos tipos de conocimiento, sobre todo el que hacen ustedes ahí, que tiene toda una base empírica experimental que trae, nos parece a la academia y a veces al mundo adulto, que es un poco escéptico, temas que antiguamente quedaban como menos escépticos, menos metafísicos, y que bueno, hoy ya no requiere de esto de creer o no en estas cosas, sino saber qué ocurren, independientemente de nuestras creencias. Solo basta ayornarnos, empezar a abrir un poco a veces nuestra percepción de la realidad en base a evidencia en este caso. Y bueno, por eso nuevamente la convocatoria, porque habrá muchos videos por delante, Ruth, esperemos cada año de poder realmente abrir tema contigo. Claro, claro que sí. Y bueno, pues a mí me encanta, ya saben, me encanta estar aquí conversando, diciéndoles qué hemos hecho, qué hemos ido desarrollando, descubriendo, compartiendo y haciendo. Entonces, pues, no, pues yo encantadísima de estar aquí con ustedes, pues, digamos, platicándoles esto que comentábamos de los pensamientos, el efecto en el cerebro, pero bueno, digamos que ese como que lo consideramos que es como más común, ¿no? Lo que más bien estaríamos como buscando es esta cuestión de cómo se vinculan o cómo se proyectan a ese otro espacio cuántico, ¿cierto? Y podemos decir entonces ahí, Ruth, que hay un poco más de evidencia ya desde bueno, de tu época con Jacobo y después de que retomaron 30 años después, Sí. Si hay más evidencia en esto que era la pregunta disparadora. ¿Cómo afectan nuestros pensamientos a la realidad, ¿no? Entendiendo, sin entrar a definir qué es realidad, porque hoy, a partir de distintas disciplinas, podría ser muy complejo definirla, pero podríamos dar como, para darle una coherencia a la comunidad que nos está escuchando, pautar dos realidades, una interna, bioquímica, fisiológica y neurológica, y tal vez una realidad externa, más cuántica, más utilizar estos términos más modernos. Entonces, capaz que era más obvio históricamente pensar que mis pensamientos, y aún así había un desconocimiento, lo sigue habiendo, me parece, en algunos terrenos todavía, que nuestro pensamiento puede producir efectos en nuestro mundo interior, produciendo enfermedades y todo un tipo de cosas, una cantidad de cosas, pero me parece que lo revelatorio de esto, y tal vez lo que traen muchos ustedes, es que mis pensamientos desde fuera también parece que también impactan o moldean la realidad, la afectan
¿Estamos bien por ahí un poco usando estos términos o estas maneras de expresarnos? Sí, aunque yo, digamos que el sistema de pensamientos que nosotros tenemos, que nosotros manejamos como entes biológicos, está más vinculado justamente a toda la parte de los algoritmos que nosotros vamos creando. Cuando nosotros aprendemos algo, cuando nosotros tenemos algún concepto, cuando nosotros tenemos una cierta cantidad de información que nosotros necesitamos organizar cerebralmente, digamos, genera un algoritmo, o sea, genera como ese grupo de células que está relacionado a ese pensamiento, que está vinculado a ciertos conceptos, a ciertos valores, a ciertos significados. Sin embargo, hay una cosa que habla finalmente la física, que es el observador. Y a veces ese observador justamente está vinculado con este sistema de pensamientos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de esta cuestión de lo que crees, creas, ¿no? Lo que piensas, atraes, y una serie de cosas relacionadas justamente al aspecto cognitivo, que ahí es donde yo creo que viene justamente esta confusión, que de repente muchos de los textos nos dicen, es que si lo piensas muchas veces, lo decretas muchas veces y nosotros lo interpretamos como una cuestión de pensamiento, va a ocurrir. No es tan simple, porque digamos el sistema de pensamientos lo que activa es el hemisferio izquierdo, y de hemisferio izquierdo, bueno, generamos con clasificaciones, objetivos, no sé, todas estas cosas que nosotros solemos hacer con nuestros pensamientos. Sin embargo, para que un pensamiento pueda entrar en este otro espacio, necesita entrar forzosamente en un sistema de observador, ¿no? O sea, esto es, yo quiero, en física cuántica... Que justo hubo ahí una interferencia. ¿Necesitan qué? Necesitan otra gran cantidad de consideraciones. La primera es para que este pensamiento se vuelva observador. Esto es, en física nos dicen que hay un fenómeno que se llama colapso de onda. Entonces, ¿se acuerdan del gato de Schrödinger? Que si estaba vivo, que si estaba muerto, que tenía todas las posibilidades, dependiendo de que viniera un sistema de medición, esto es un observador, a identificar el estado del gato, y el estado que identificara este aparato, este observador, iba a determinar el resultado para todos. Digamos que así es en los sistemas de pensamiento, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es colapsar algo, ¿no? Y, por ejemplo, decimos, ok, yo quiero tener un supercoche, ¿no? Un Mustang, ¿no? O sea, quiero tener rojo, biplaza, ¿no? Ok, lo voy a pensar y lo voy a pensar y lo voy a pensar, ¿no? Con el simple pensamiento no va a llegar. Entonces, si nosotros lo que requerimos es colapsar, es entrar en aspectos más experienciales, en donde nosotros nos vamos a colocar en un sistema de oportunidades, que adivinen cuál es el factor que luego se nos olvida. La creencia. Si yo me creo capaz de, si yo creo que yo soy capaz de alcanzar. Y esta creencia es tanto consciente como inconsciente, ¿no? O sea, si yo digo, no, es que lo voy a repetir muy veces para lograrlo, y dentro de nuestro sistema inconsciente está justamente esta parte de decir, no, nunca voy a, es más, ni el coche voy a tener, ¿no? Ni siquiera aquí en México sería un bocho, allí en España era un Volvo, ¿no? Ni siquiera un bochito. Entonces no hay manera. Tiene que ser un sistema que está muy vinculado con mi sistema de creencias, con un sistema experiencial y finalmente con generar este justo punto en donde lo podemos lograr. O sea, digamos que sí, el pensamiento podría ser la génesis, pero no es el resultado de lo que puedo modificar acá para colapsar algo. En esto que tú decías, yo
generalmente hablo en el consultorio con personas, de esto, bueno, sí, esto de que del poder de la intención, ¿viste? Bueno, pero si yo la intención, bueno, está todo divino con intencionar las cosas, pero además de intencionar, bueno, este punto de la creencia me parece fundamental, este punto que vos trajiste, ¿no? Mi sistema de creencias es un sistema de creencias que permita que yo pueda creer que eso es real, que eso se puede dar, para después, esto que vos decís, ponerse en ese punto exacto que tiene que ver con el pasaje a la acción. Bueno, está bien, sí, intenciono, pero lo que yo digo, sí, la intención vacía de acción también queda, o el pensamiento de este lugar vacío de ese accionar, queda un poco vacío, queda un poco desnudo, ¿no? Entonces, pero me pareció interesantísimo este agregado de la creencia, ¿viste? Ahí atando bien el pensamiento, ¿no? Y en esa creencia, claro, tiene mucho que ver esto del pensamiento testigo también, ¿no? Esto de decir, bueno, está, es el que va a terminar de juzgar qué es lo que puede ser o qué es lo que no, o qué es lo que no puede ser, ¿no? Hay unos cuantos mensajes, para que te leo, Ruth, así vamos dándole entrada a la gente, porque los mensajes son más para vos, más que nada, ¿no? Bueno, desde acá mandan... Magdanú me dice, la neurociencia lo confirma, pero hay que tener cuidado porque en esta línea las cosas no son no son las cosas mágicas, no es como no irse para ese lugar de lo mágico. Gabriela, y derribar creencias que nos limitan es el primer paso. Creencias del árbol genealógico, de la sociedad, en fin, dice ella, ¿no? También por ahí decía... Seronda dice, quiero entender el por qué, bueno, habla de los chicos, de los adolescentes y los pensamientos tan negativos de la adolescencia, le estaba preguntando ella. Hay otro también que hace referencia a, bueno, acá no creo que lo supieras, Ruth, pero Uruguay tiene un alto índice de depresión y en su efecto también una alta tasa de suicidios, sobre todo en hombres. Y bueno, eso también podría ser parte, ¿no? Como una especie de patrimonio de pensamiento colectivo, al que todos estamos de una manera, que era un poco ir hacia ahí, un poco hoy en la conversación, de nuestros pensamientos también van accediendo, se van nutriendo a otros pensamientos colectivos, dependiendo un poco de la frecuencia, tal vez pensarlo en esos términos. Pero y más que pensamientos, de hecho, este fin de semana tuvimos el de liderazgo de conciencia. Y en un par de semanas tendremos el de sistemas hipercámpicos. Ahí lo que se conforma es un sistema hipercámpico. De acuerdo a la teoría sintérgica, todos los cerebros generamos un campo neuronal. Este campo neuronal se combina con otros campos neuronales. Y digamos que son diferentes sistemas, ¿no? Entonces están los más cercanos, mi familia, mis amigos, mi pareja, luego otro más amplio, hasta que queda un nivel muy, muy amplio, que es el de toda la humanidad. Entre esos está el sistema de hipercampo, que conforma, digamos, un país, una comunidad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Latinoamérica es otro subsistema, ¿no? O sea, nos diferenciamos totalmente de los europeos, de los asiáticos, de los norteamericanos, ¿no? O sea, generamos un sistema como de hipercampo. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que de repente a un país le pasa algo y empiezan pum, 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 3 o 4 del mismo subsistema. En este caso, no es tanto el pensamiento lo que genera justamente algún tipo de efecto conductual, de acuerdo a la teoría sintérgica, sino la experiencia global. Si la experiencia global entre los chicos y las chicas es de desesperanza, entonces esto va a filtrar ese otro subsistema. Porque si se fijan, además en cada país están, por eso nos dividimos que entre los baby boomers, la X y todo, que son otros subsistemas. En esta parte de estos subsistemas, por ejemplo, en esta cuestión de los chicos, ¿no? Porque lo que sé es que la tasa de suicidios ya está en jóvenes.
esta cuestión de los suicidios dada a si los jóvenes se sienten desesperados, tristes, desaprovechados, con poca fe y esperanza, y esto está en todo su hipercampo, ¿no? Va a permear entre ellos y en general la parte de la edad de los adultos, adultos mayores o bebés o pequeños, no van a entender cómo es que se están sintiendo así, sino solamente como ese sistema. Entonces, en esta parte, digamos, lo que se comparte es como la experiencia. ¿A qué me refiero con experiencia? Como esta sensación general de un todo. Es lo que muchas veces les digo, ¿no? ¿De qué color es? Es amarillo. Ok, si yo, por ejemplo, fuera vidente y te dijera, Cristian, dime cómo se ve el naranja, no habría manera de que tú me lo dijeras, porque es un sistema de experiencia. Nada más la gente que puede ver, puede vivenciar la experiencia. Y entonces decir, pues sí, el amarillo, pues sí, el naranja, pues sí, el rojo, ¿no? Entonces, digamos que estos sistemas también se basan mucho en esta cuestión de la experiencia. Cuando decimos experiencia, Ruth, podríamos decir entonces transmisión de información, que era un poco aquello como patrón de onda, ¿verdad? Aquellos experimentos de Jacobo, de las cámaras de Faraday. Esto fue un poco lo que nos había quedado claro a nosotros, que no se transmite el pensamiento per se, sino lo que se transmite es la experiencia, pero si pudiéramos ser como lo más neutro posible es información, sería. Entonces ahí habrían campos en donde nuestros cerebros se están conectando a determinados tipos de campos por las creencias que cada uno tiene en su cerebro. ¿Vendría a ser algo así? Por las creencias y las experiencias. Claro. Entonces, todo eso como que se entreteje, ¿no? Por ejemplo, yo como mujer en Ciudad de México, te puedo decir, parte de mis creencias es que no hay una cuestión de equidad de género aquí, ¿no? Eso es como mi proceso mental, mi sistema de pensamientos. Y mi experiencia está vinculada justamente a reducir la disonancia cognitiva, esto es, a afirmar lo que yo estoy pensando, al decir, ya ves, ya me vieron mal, ya ves, ya me negaron el acceso a eso, ya ves, ya... Y entonces, ahora imagínate esto en un hipercampo, se comparte como una experiencia total. Bueno, ahí viene una pregunta muy interesante, Ruth. Patricia pregunta, ¿la memoria es la base? ¿La base de qué? Bueno, es de lo vivenciado. Dice, ¿la memoria es la base de lo vivenciado? ¿De lo evidenciado? La memoria Vivenciado. De lo vivenciado. Sí, la memoria... Me encanta hacerles esta broma luego en los grupos. ¿No? ¿Tú puedes acordarte cuando fuiste a tus cursos básicos? Sí. ¿A los cursos medios, intermedios, a los secundarios? Sí. ¿No? Ok. ¿Y cómo sabes que eras tú? Pero bueno, ya lejos de bromas, ¿no? Porque hago todo el mundo dudar y dices, pues sí, igual, solamente es un reflejo del holograma, de la Matrix o cosas así. No, digamos que en esta dimensión, su base fundamental es el tiempo y la distancia. Para poder ir de un lugar a otro necesito cruzar una distancia y dejar transcurrir un tiempo. Digamos que la parte de la memoria es justamente todos estos procesos con los cuales mi cerebro comenzó a organizar información. Y organiza información sobre una base muy fuerte que es el yo. El yo se conforma justamente de toda la parte de la historia de la persona. Incluye aprendizajes académicos, personales, vivenciales, anecdóticos, de otras personas, etcétera. Es lo que conforma justamente todo este proceso. Y digamos que es como una parte, la parte que nosotros vivimos y cómo interpretamos todo lo que vivimos. Y la otra parte que he observado
es esta parte heredada de generación a generación, esta memoria transgeneracional, que también genera justamente un resultado a lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy viviendo. Entonces, digamos que en esta parte, lo que nosotros estamos conjuntando es todo esto. Ahora, la experiencia justamente se conforma de dos cosas. La parte de lo que yo puedo interpretar, ¿no? Eso es una parte pequeñísima, pero lo otro es la parte percibida. No hay experiencia que no haya percibido. Te explico. Imagínate que ahorita pasa un gato por tu cuello. ¿Sentiste al gato? Lo imaginé. Eso es experiencia. Lo imaginé. ¿No? Ahí te va otra prueba. Ahora pasa un cocodrilo por tu cuello. Sí o sí sentiste el cocodrilo, aunque nunca lo hayas vivido. Porque lo extrapolaste en el nivel de ¿qué? De una memoria corporal que justo con tus áreas de asociación lo que haces es generar una proyección de experiencia. Claro. Pero imagínate que todos en este mundo tuvieran un séptimo sentido, ¿no? Que se llamaba el Viquitau, ¿no? Ok. Bueno, llegó una Taratau e hizo algo en tu Viquitau. ¿Lo sentiste? No tengo ni la más remota idea de qué me dijiste. Ok, justamente por eso se conforma la experiencia. Necesito tener un receptor sensorial, Claro. y necesito tener áreas de asociación que me puedan llevar a ese punto. Ahora, hay experiencias, tal como dice el doctor Grinberg, que es imposibles de explicar. ¿Mm? ¿Ustedes se han enamorado algún día? Y alguna vez nos ha pasado. ¿Qué se siente enamorarse? Muchas cosas. ¿Verdad que es difícil? ¿No? Es más, cuando éramos chicos te decían, ¡ay, que me he enamorado de este niño! Ay, ¿y cómo sabes, no? Pues porque siento cosas en el estómago. Pues es gastritis, ¿no? No, es diferente. Se siente como que te hace el corazón, no sé qué. Uy, pues entonces hay que ir al doctor, que dice quien nunca se ha enamorado, ¿no? Y entonces terminas diciendo, yo sé lo que digo, sí estoy enamorada, ¿no? Porque hay experiencias que no se pueden explicar con razonamientos, no se puede explicar con cosas, ¿no? Fuera de algo que te dicen, pues es que eso es como, está más equiparado a una enfermedad mental, ¿no? Cuando lo intentas describir y dices, que me siento bien. Las mariposas en el estómago, ¿no? También en cuanto a esto de los procesos y la experiencia, sí, bueno, algo como es un imposible, ¿no? Se trae de esos lugares de lo imposible, percepciones imposibles, ¿no? Porque pensando, no sé, por lo menos acá se dice eso, se sienten mariposas en el estómago. No sé si allá en México se usará la expresión esta también de mariposas en el estómago, pero claro, pensando en esto que vos explicabas, claro, se trae como una explicación de una percepción, pero de una percepción como imposible, ¿no? Porque no son mariposas, definitivamente no son mariposas digiriéndose en el estómago, sino una especie de vuelo de mariposas en el estómago. Entonces, pero para traerlo a esto, la especie de asociar con alguna experiencia, ¿no? Pero súper interesante. Ahí dice... Raúl Cardoso dice, la experiencia no se puede explicar, solo se vive. Saludos, Raúl. Sí, exacto, solo se vive. Tenía un amigo aquí que cuando se enamoraba decía, es que sé que estoy enamorado porque es como la sensación de tener hambre todo el tiempo. O sea, así interpretaba sus mariposas en el estómago. Sí, también acá se utiliza mucho, se sienten maripositas en el estómago, ¿no?
Ruth, si vas un poco en esta línea, hace un tiempo que venimos nosotros teorizando, haciendo idea de todos estos temas. Y bueno, en esto de que en realidad podríamos partir de la pregunta, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde han nacido? ¿De dónde es que vienen? Y ahí tendríamos que traer inclusive toda una memoria transgeneracional, tendríamos que intervenir en esta experiencia que está sujeta a un contexto y una cultura. Entonces, podríamos decir que muchas veces, quien termina pensando ese yo es ese avatar, como tú mencionabas en el encuentro del año pasado, y la diferencia radicaría tal vez en poder, cuando la conciencia toma conciencia de sí, que es el observador, que pudiera generar pensamientos más autóctonos y no a partir de los pensamientos que me generan esas creencias que tal vez ni yo elegí tener. Entonces ahí tal vez se generaría esa brecha para poder hacer un cambio de estos patrones o ese trabajo de autoconocimiento, de espiritualidad, o como muchas formas puede tener a veces de percibirse, pero puede ir por ahí un poco la gran diferencia a veces de poder desarrollar entonces, o intentar cambiar esas creencias, pasaría por cambiar esas creencias, pero ahora de una manera un poco más consciente. Entonces ahí estaríamos pudiendo hablar de acercarme a poder generar pensamientos más autóctonos, más inéditos míos. Después, si yo quiero tener, como tú decías, el ejemplo del auto, si yo creo o no que por más que piense de esta manera voy a acceder a tener ese auto, también hay un trabajo muy sutil, pero no sé si ahí radica un poco esta gran diferencia a veces de lo que habitualmente pensamos o a veces denominamos como pensamientos automáticos, que tenemos muchos de ellos al día, que nosotros decimos pensamientos automáticos no son ni buenos ni malos, sino que simplemente la mente economiza funcionamiento y bueno, nos sirve para una cantidad de cosas. Lo que pasa es que si yo no reviso mucho de mis pensamientos, seguramente esos pensamientos automáticos me haga tener una percepción de esa realidad que tal vez no sea la más acorde, pero por eso digo, establecer como esos sistemas de valoración o cambios del pensamiento en función al nivel de conciencia que estoy teniendo. Sí, digamos que en esta parte de estos sistemas de la conciencia, porque más centramos ese tema, y los sistemas de pensamientos, digamos que van como... Lo más increíble es cómo surgen los pensamientos, a dónde van y dónde se diluyen. Parecería ser que, guardando las sanas distancias, parecería uno un ser esquizofrénico, ¿no? Te explico por qué. Claro. La cuestión de los pensamientos, ¿no? Estás a punto de dormir y entonces piensas, cerré la puerta y entonces tú solo te contestas y dices, sí, cerré la puerta. ¿De dónde viene el siguiente pensamiento? ¿Quién sabe? Pero te dice, ¿seguro? No puede. Hay un autodiálogo que es delgado ahí para poder decir que uno no está quedando loco. No. Y entonces te vuelves a contestar y dices, sí, estoy completamente seguro, recuerdo la llave, cosas así. Y entonces viene otra vez tu pensamiento y te dice, ¿te atreverías a dejar la puerta así sin revisar? Ok. La pregunta es, ¿de dónde viene el segundo pensamiento? La segunda voz, ¿no? Entonces, esta parte de entrar en esta cuestión de la segunda voz, lo que nos dice es que hay una cierta autonomía de nuestro sistema de pensamiento, que no hay una automatización, que si yo fuera solamente yo todo el tiempo, no tendría, digamos, estos pensamientos, ¿no? Que de repente surgen, ¿no? Y sabotean al sistema, ¿no? Estás tú muy tranquilo, caminando por la calle, ¿no? Y hay pensamientos absurdos, ¿no? De repente dices, ¿y si existieran los fantasmas, ¿no? Y te dice, mira, ahí hay una sombra. Entonces, dices, rayos, o sea, yo siendo tan consciente, tan coherente, todo eso, ¿de dónde viene? Ok. Esa parte, esa autonomía cerebral, es la parte más interesante, emocionante e increíble del universo. Sobre todo si nosotros nos ponemos a observar cómo funciona nuestro cerebro.
Nuestros cerebros son solamente, y conste que lo digo con toda la sarcasmo del mundo, 100,000 millones de neuronas que están ahí en el cerebro, que son tan sangronas que no se juntan, ¿no? Guardan su distancia, que tienen la facilidad de secretar, funcionan electroquímicamente, y eso produce nuestro universo, produce nuestro mundo. Todo este sistema de pensamientos lo que nos habla es que nuestro cerebro está funcionando todo. Y hay una estructura que habla, teoría sintérgica, que denomina procesador central, que digamos, haciendo las consabidas análisis, o sea, teniendo esta sana lejanía con justamente lo que Freud denominó el inconsciente. ¿Se acuerdan? Del iceberg, el modelo del iceberg. Procesador central es el que describe en teoría sintética, el que se encarga de switchear lo que voy a entrar al mundo consciente y lo que voy a dejar en el segundo plano. En el segundo plano, lo he explicado en los cursos de estado de certeza, es justamente toda esta información que está en este segundo plano y que solamente aparece cuando necesitamos que nos salven la vida, de inicio. Está ahí. Entonces, cuando yo digo, ok, ¿de dónde viene este segundo plano? Esta voz que me dice, ¿segura? Es mi procesador central, ¿no? Ok, ¿no? Que tiene en esta información total de nuestro sistema de conciencia completo y global, esta información sutil que bajas y dices, ah, cielo, sí la dejé abierta, qué suerte que bajé a revisar. Y entonces tu procesador central se muere de la risa y dice, ay, ajá, suerte. Tiene acceso a ciertos aspectos y a ciertos niveles de información que no están dentro de este espacio real, de esta realidad que mencionabas, sino están justamente en esta realidad. Yo hago esta diferenciación de realidad como realidad con R minúscula, que es todo lo que nosotros pensamos, interpretamos, creamos, y la realidad con R mayúscula, que es todo lo que hace que funcione el universo, el espacio. En el universo y el espacio todo es neutral. Le da exactamente lo mismo si dejaste la puerta abierta o no. Pero nuestro procesador central, como nos está cuidando, nos dice que vaya a revisar porque sí estamos en riesgo y en peligro, ¿no? ¿De dónde surgen esos pensamientos que nosotros decimos, caray, o sea, no me andes haciendo esto? Yo asumo que podrían salir justamente de este aspecto, de este procesador central que envía cierta cantidad de información y que mantiene en funcionamiento la totalidad del cerebro, que para teoría sintérgica eso es bien importante porque de ahí surge el concepto de campo neuronal. Bien. Sí, y ahí, porque mientras que hablabas también me surgía la pregunta, ¿no? En esto de dónde viene este otro pensamiento, de otros pensamientos que a veces son más invasivos y que a veces, capaz que sí, tienen una finalidad muy inconsciente de protección y de preservación, pero que a veces embroman mucho en la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces son fuentes de esto, de alimentación. Sí, de cuestiones muy ansiógenas, incluso, ¿no? Yo pensaba, mientras hablaba, bueno, personas que capaz que sufren crisis de ansiedad o ataques de pánico, que piensan, tienen esos pensamientos también, que vuelven a surgir muy invasivos, muy agresivos, bueno, me estoy muriendo, me voy a morir, no, pará, no te vas a morir, ya fuiste al médico, el médico te dijo que no tenés nada, te dice todos los electros, las cuestiones, no, pero me voy a morir, no, pero yo sé que lo que tengo, estoy diagnosticado, tengo, no sé, estoy pasando por una crisis ansiógena, un ataque de pánico, pero me voy a morir igual, y vienen y generan como ese estado también muy invasivo, ¿no? Que como te decía, sí,
desde un punto de vista más clínico, tienen una función de preservación, ¿no? Ahora, a costa de un montón de sufrimiento a veces, ¿no? Sí, de hecho, lo que he observado es justamente que trayendo toda la información de biodescodificación, es que también el cerebro funciona como cualquier otro órgano del cuerpo. Va a generar una serie de información que nos implique revisar el sistema. Si los coches, las computadoras tienen poquitos rojos, prenden cuando algo está funcionando mal, pues para nosotros el dolor, la fiebre, la infección y todo lo demás son posibles. Y en el caso de revisar justamente cosas que están sucediendo, de las cuales no somos conscientes, por donde vienen estas cuestiones de ansiedad y de depresión, que son, digamos, las enfermedades más importantes que tenemos en este siglo. Y que son enfermedades que muchas veces pasamos de forma silenciosa, en esta forma silenciosa de no querer causar molestias hacia afuera. Entonces, mucha gente que se suicida, tú la pudiste ver un día antes y dices, es que no puedo creer que se mató, se veía bien, porque son justamente esta clase de enfermedades silenciosas. No se puede observar lo que el cerebro ve, ni la forma en cómo se enganchan, y la forma tan absurdamente absurda en cómo nos enganchamos. Y digo absurdamente absurda, porque solamente cuando alguien lo vive puede entender que no puede entender cómo es que su cerebro está funcionando perfectamente bien y dices que este pensamiento es absurdo, este miedo es absurdo, pero no puedo controlar. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue el cerebro, funcionando de una forma en donde estos pensamientos obsesivos vuelven, digamos, demasiado dolorosos, ya no caóticos, dolorosos. Usted, Ruth, tal vez quiera contarnos que siempre como un modo de aproximación, de introducción a todo esto, a veces en una hora no podríamos resolverle la vida a mucha gente, pero por lo pronto traerle información de esto de primera mano le pueda generar como, ¿no?, una buena idea o la apertura de un camino hacia dónde buscar, sobre todo en esto que sé que están trabajando muy bien ustedes ahí, que tal vez pudiera ser, digo, como una terapéutica muy interesante a tener mucho más en cuenta, sobre todo la evidencia científica que hay en los últimos años, sobre la meditación, ¿no? Que pudiera realmente poder como trabajar en esos niveles más profundos del cerebro o de la mente, y que a partir de ahí tal vez pudiera, no sé, tal vez tú serías más indicado como para explicar qué es lo que pasa en este diálogo interno, ¿no? En ese monopolio que a veces uno tiene, que me autosabotea, y a veces tengo una linda idea, pero bueno, empiezo a procrastinar y nunca la termino de llevar a cabo. Entonces, como a veces poder, a veces no, yo con la gente en el consultorio le digo, che, el pensamiento no se arregla con más pensamiento. A veces hay que salir de esa atmósfera mental, porque en ese estado de ser no vas a encontrar mucha solución ahí, y capaz que hay que hacer alguna meditación para que la persona se perciba experiencialmente en otro registro de su ser. Pero si hay algo de eso ahí que resulte interesante, que nos quieras compartir, sobre todo para la gente, para seguir validando cada vez más siempre el poder de la meditación y otras alternativas que ustedes manejen. Sí, y sobre todo recomiendo mucho la meditación donde te entras en procesos de observación, no de visualización, porque en la visualización tú estás fuera, tu atención está fuera, pero el tipo de meditación neurosintérgica, tú empiezas a poner tu atención hacia adentro, y hacia adentro finalmente lo que encuentras es tu sistema de ideas, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, que lo que hacemos es muchas veces entrenarnos en observarnos. Entonces me dicen, ¿cómo es esto de observarnos? Entonces lo que les digo es, imagínate que tú vas en una avenida transitada de Montevideo, y de repente vas manejando en tu coche, esto es como ir en el sistema de pensamientos, y de repente
te estacionas, aparcas y te bajas. Y empiezas a voltear a la avenida. Las primeras ocasiones lo que vas a hacer es seguir con la mirada. Después de un tiempo, tú vas a decir de esta manera. Entonces, lo que haces es dejar que pasen por tu vista. No vas a detener los sistemas de pensamientos. Estos van a seguir ahí porque es la función natural del cerebro. Lo que vas a cambiar es el punto de atención, lo que le denominan el observador, hacia otro punto focal. Y entonces puedes estar viendo pasar los pensamientos. Ahí hay un coche amarillo, ahí hay un coche rojo, ahí hay un coche naranja, ahí hay un coche verde, y va pasando gente, etcétera, pero no te estás viendo con ninguno de ellos. Hacer esto se dice bien fácil, pero digamos, en esta parte abrir la puerta porque me dice que es... La comunicación, las personas están también. En esta parte donde estamos transcurriendo la situación, entonces ya pensamientos teniendo en ese momento. Sí. Entonces, digamos que en esta parte es lo que transcurre en la parte del aprender a hacer la parte de meditación neurosintética, lo que yo he visto es que requiere dos cosas. Desarrollar los algoritmos que te permiten votar al observador y dos, hacerlo en conjunto con toda la gente que ya tiene otro nivel para que el mismo hipercampo de las mismas personas que ya tienen otro nivel y más estructura te puedan ayudar en este hipercampo a hacerlo mejor. Entonces, digamos que estamos en esta parte. Sí. Invitamos a brevemente a recapitular el último minuto, porque hubo mucha gente, incluso nosotros desde acá, tal vez tú no lo percibías ahí, hubo como la conexión se entrecortaba, y era tan vital lo que estabas diciendo que nos quedamos todos con la experiencia de que bajabas del auto y empezabas como a tener otra serie de observaciones. Nos vamos Por lo pronto, a mover al módem. Acompáñenme al módem. Más cerca del módem, igual los podemos escuchar mucho mejor, ¿a poco no? Vamos con un poquito de México, ahí de la mano de Ruth. Aquí está el módem. Ok, lo que les comentaba. Te bajas del coche y entonces al principio empiezas a observar los coches. Tu mirada, tu cabeza va con los coches. Posteriormente llega un momento en que eso es tan cansado que dejas fija la vista en un lado y ves pasar los coches enfrente de ti, pero ya no te vas con ellos, ni con la gente que pasa, ni nada. Esa es la experiencia del observador de dejar pasar coches que imagínense que son pensamientos, emociones, sentimientos, y tú ya estás observando. Pero eso no implica que no observes que hay coches naranjas, amarillos, rojos. O sea, los puedes identificar, pero ya no te estás yendo con ellos. Hacer eso requiere un entrenamiento, que es lo que les digo, el entrenamiento de algunas meditaciones es de visualización hacia afuera. Y está bien para el objetivo que persigue. Pero cuando tú estás buscando la parte del observador, lo mejor que puedes hacer es entrar en esta observación interna, de entrar en este último proceso que se dice fácil, pero no lo es. Recomiendo justamente la meditación neurosintérgica, no porque sea mía, bueno, sí, pero no, sino porque ahí lo que hacemos es buscar generar los algoritmos cerebrales, o sea, este botoncito, este push de botoncito, que te permite salir, volverte el observador y ver pasar los cochecitos.
se requieren dos cosas: elaborar ese algoritmo y dos, hacerlo en equipo. Hacerlo en equipo, ¿por qué? Porque este hipercampo que nosotros hemos probado y que es increíble, que se forma con todas las personas, te ayuda a que estos algoritmos se creen más rápido. Entonces, digamos que es como esta parte. Ahora, cuando estás en plena crisis, y seguramente ustedes lo han aplicado mucho, es escribir. Es dejarle al papel, porque además pasa una cosa bien chistosa con el procesador central, como que al escribirlo dice el procesador central, ok, ya quedó anotado, adiós. Te bota. Entonces, escribir cómo te sientes, romper y tirar. Digo romper porque después de repente uno escribe cosas feas de otro. Se vale. Lo que no se vale es que el otro se entere, ¿no? Es una crisis mía. Tal cual, sí, esas cosas, ¿no? Pero es súper interesante esto de poder generar eso y esas diferenciaciones entre estos estados de meditación, ¿no? Uno como del poder estar en un lugar, de dejar pasar, ver los coches, dejar pasar los coches y no estar siguiéndolos. Por ahí decían, bueno, ver estos pensamientos también como olas pasando, y ir dejando pasar, pero ese segundo punto es mucho más difícil, esto que se propone con la meditación neurosintérgica, de generar ahí una autoobservación, porque acá estaríamos como, claro, ese estado, por lo que decías, de dejar pasar, ¿no? Seguir cada pensamiento, es la posibilidad de generarnos como el pensamiento, ¿no? Y después este segundo movimiento ya es un movimiento como hacia el adentro o hacia el todo. No sé si es al adentro ya, porque estamos hablando de una conexión que es más afuera que adentro, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, esos niveles de profundidad y de conexión, híjole, son un descubrimiento que solamente se explica a través de una experiencia. Ruth, algo por preguntarte, cuando hablas de esto de trabajar en equipo y establecer o acceder más rápido a esos algoritmos, ¿esa sería la posibilidad de construir nuevas creencias? ¿A qué estarían refiriendo esos alternativos? Nos estaríamos refiriendo a construir la habilidad de poder entrar en observador, digamos, más que de elaborar creencias, porque esas las traemos, ¿no? Digamos, son importantes, son básicas, las creencias no son malas, porque nos dan justamente la estructura que necesitamos. Lo que buscamos más bien es generar la habilidad de que en un brinco yo pueda decir, me siento así, doy paso esta habilidad y entonces puedo salir y puedo observar más, de una forma menos dolorosa, menos ansiosa, lo que está ocurriendo en mi cabeza. Y poder, aunque no lo pueda vivenciar en ese momento, entender que solamente es una secuencia de tiempo. Entonces, ahí, eso es una cosa bien importante. Por ejemplo, en meditación neurosintética, nivel 3, lo que se les enseña es hacerlo hasta en medio de una marcha de protesta, ¿no? Entrar en esto. No hay, digamos, escenarios artificiales con música, como gritos, mar, no. De repente yo les pongo cumbia, les pongo cha-cha-cha, rock and roll, rock pesado, rock metal, sonidos del mercado para entrar en este proceso de meditación. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a que el ambiente sea el adecuado para poder resolver la parte del observador, ¿no? Entonces, aparte, pregúntenles cuando les puse la cumbia del garrote.
cómo entró en proceso su creencia, su significado, lo hicieron así, pero lograron dominar la mente. Qué importante esto, ¿no? Y bueno, ahí un montón de mensajes que siguen cayendo, Ruth, para vos. Raúl mencionaba ahí, sí, la habitación de Brasil, pudo lugares bien interesantes. Por ahí Genaro de información con el tiempo conviertes en un observador permanente, decía. De acuerdo con Genaro, decían por ahí, buenos saludos, y bueno, la verdad, a ver, ahí está poniendo Seronda, ni siendo médico psiquiátrico, ni él sabe lo que pasa en su cabeza. No metiste Bella. Por acá, esta es para vos, Es que en ese sentido, bueno, tanto las emociones como los pensamientos podríamos decir que son intransferibles. Pero bueno, por eso digamos hay para que tiene que ver, si bien algo es posible y único, pero tiene algo que es colectivo. Más que lo que yo pienso, no es que ha brotado de la nada, sino que tiene siempre una... Bueno, hoy no nos quedó colgado, pero cuando tú mencionabas toda esta cuestión más colectiva, bueno, pasamos en la teoría, cuando hablaste de Freud, nosotros básicamente fuimos un poco de la mano con Carl Jung, porque es el que trae la teoría del inconsciente colectivo, que de hecho es muy interesante, que la gente lo puede ver en YouTube, está en blanco y negro. En una entrevista él cuenta cómo él llega a deducir la teoría del inconsciente colectivo y en el cual de una u otra manera estaríamos todos siempre como accediendo, ¿no? O interconectados a distintos niveles. Esto fue por lo pronto lo que he ido entendiendo de las teorías sintérgicas que explicaba por el propio Jacobo, ¿no? Como que habrían distintos niveles de frecuencia y dependiendo de mi nivel de conciencia voy a acceder a uno o a otra, ¿no? A una otra frecuencia de información. Ahí también hay interesante, Ruth. ¿Se escucha bien? Ardilla, Patricia, que nos estaban diciendo que no se escuchaba, no sé si tú nos escuchas bien, Ruth, si se escucha bien del otro lado. Con esto de las conexiones, que no tienen que ver con las conexiones sintérgicas, sino con esta de la de los wifi. Escuché poquito. Las conexiones de las que me está hablando, de las que nos está hablando Ruth, ¿no? No, pero para redondear un poco era esto, Ruth, hay un señor brasilero, se llama Sergio Felipe Oliveira, que tiene también, todo por honores académicos, tiene muchísimos, pero más allá de sus honores académicos, muy interesante tuvo su obra, él está vivo hoy por hoy, y él tiene una frase en una de sus conferencias muy interesante que dice que los actores viven dentro de la televisión, en este principio tal vez de la no localidad, a veces de dónde poder situar entonces el pensamiento que ocurre por fuera de nuestro cerebro, tal vez, ¿no? Como una cosa más campo energético, energía propiamente dicha, y poder hablar a veces en estos términos, como tal vez todos tuvimos un primer comienzo cuando dijimos, bueno, yo sí creo en eso de las energías. Es que en realidad es un axioma hoy en la ciencia que ya un axioma es algo que ya no se discute, que las energías, el aire es energía, los pensamientos todo se termina siendo energía. Un poco en esto de la complejidad, digo, de poder charlarlo contigo, Ruth, porque a veces da la impresión que cuando establecemos relaciones más cotidianas, el otro tiene que prácticamente pensar lo que yo estoy pensando, cómo no puede pensar como yo lo estoy viendo, y en definitiva es tan complejo a veces hablar de un punto de vista y de dónde nace el punto de vista de cada uno de nosotros, que la idea era generar un espacio para profundizar en todo esto contigo, ¿no? Sí, mencionaste muchas cosas muy interesantes. La parte de Jung, de el inconsciente colectivo, digamos, en esta parte de lo colectivo, él ya empieza a describir cómo hay fenómenos
que son en conjunto, que son en grupo, ¿no? Desde la parte hasta de las sincronías, ¿no? Increíbles las sincronías que habla Jung. Jung empieza a continuar básicamente con toda una serie de observaciones en donde yo siempre lo he dicho, la parte del psicoanálisis con la parte muchas veces de lo que empieza a observar en teoría sintética, pues empieza a haber una conexión. La parte en donde el cerebro funciona, al ser parte de un espacio cuántico, en ese momento va a funcionar como cualquier fenómeno no local. Las células, las neuronas, están hechos de las mismas partículas elementales que todo. Pues no tienen otra manera de reaccionar o de responder que como las mismas partículas del todo. Entonces, digamos que en esta parte funcionan de esa forma, funcionan generando grupo, y hay algo que de repente me preguntan, que por qué, digamos, nosotros funcionamos como intercampo. Básicamente porque al no ser especie que tenga alas, vuele, corra rápido, se mimetice, su base está en el conjunto, ¿no? Aquí en México decimos, montoneros somos bien valientes, ¿no? Funcionamos en conjunto. Entonces, para las personas, los seres humanos, esta parte de funcionar en conjunto forma parte justamente del espacio vivencial, del espacio experiencial, en donde nosotros vamos compartiendo estas experiencias a las cuales todavía ni siquiera de repente les damos nombre. De esa forma, digamos, compartimos aprendizajes que, a pesar de que todavía no tenemos en conciencia, los vamos obteniendo. Por ejemplo, el hecho de manejar aparatos electrónicos y sus programas, sus apps y todo lo demás, de una manera en que jamás habíamos pensado que las manejaríamos, eso quiere decir que también la experiencia del conocimiento se multiplica, ¿no? Se expande. Y que si hablamos justamente en la parte de la epigenética, yo no dudo de ninguna manera que cada uno de nuestros genes también quede una huella ahí, una huella indeleble que vayamos transmitiendo de generación en generación. Súper. Estos temas como dan ganas de hablar y seguir hablando por hora, porque además ha sido un picadillo por mucho. Que cerrando el tiempo pautado, y queríamos también no dejar afuera esto, las intervenciones de las personas, que nos parecen súper valiosas en cuanto a esto del todo, ¿no? Y generar entre todos y la conexión entre todos. Gabriela, en ese sentido, decía, estamos conectados, somos uno. Eso, solo haciéndonos responsables de nuestras acciones, podríamos generar cambios importantes en nosotros y en la humanidad. Patricia dice, el campo toroidal que compartimos al estar conviviendo. Resonancia, dice Gabriel. Bien, Raúl dice, bueno, que se detuvo la transmisión otra vez repentinamente. Esperamos que esta transmisión que está estableciéndose entre nosotros por otras vías siga muy potente. Bueno, no sé, en referencia a esto, y también como en resumen, para la pregunta esta disparadora, ¿no? Yo me quedé con esto de el pensamiento como generador de realidades posibles, y me quedé con esto, bueno, sí, el pensamiento sumado a esto que vos traías de las creencias, sumadas al lograr ponernos en el lugar adecuado para que este pensamiento pueda como seguir un curso o el curso deseado por nosotros, ¿no, Ruth? Sí, este pensamiento, digamos, por ejemplo, el programa me encanta el nombre porque se llama La Física del Pensamiento, porque
porque en el nombre que ustedes le ponen, le están aderezando todo lo que se ve en el universo, toda la parte en donde ustedes están tomando en consideración lo que ocurre, que atrás de cada pensamiento no solamente es la pura imagen cerebral, la pura trabajo cerebral, sino que hay una serie de consideraciones alrededor increíbles, ¿no? Entonces, digamos que desde esta parte sí, el pensamiento muchas veces es un detonador, pero es un detonador, es el botón que inicia el desarrollo, el avance, la transmisión, la abarcación, todo lo que tenga que ver con lo que somos, ¿no? Pensamiento es también este proceso inconsciente, ¿no? Que es lo que le decía, o sea, ¿de dónde viene esta parte de ya me voy a dormir, cerraste la puerta? Sí, ¿seguro? Ok. Eso es un pensamiento que también está vinculado con muchas otras cosas, ¿no? Por eso me encanta el nombre de tu programa. Bueno, hace un poco alusión a lo que resumías, en todos estos años con Seba, en la medida que y seguimos investigando y estudiando, nos fuimos maravillando con una cantidad de cosas que ya tenían que ver incluso con otros terrenos de sabiduría, no exclusivamente de la psicología, algunos propiamente sí, pero otros tuvimos que salir a otros campos a investigar porque, como muchas cosas, a veces te vas quedando corto con tu propia disciplina, y bueno, un poco hacía alusión a eso, sí, el nombre. Así que bueno, enhorabuena esa interesante alusión o descripción que haces sobre la reseña de nuestro nombre. Mucha gente a veces nos pregunta de qué viene la ecuación, pero bueno, en otro momento la explicaremos, un poco por el tema de tiempo hoy no va a dar, pero si bien no intenta revelar ninguna verdad científica, pero está revisada por un profe de matemática, que en su momento, bueno, queriéndole decir cuál era la idea nuestra, terminó un poco armando esa basada en la ecuación de Einstein, ¿no? De energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En esto que los pensamientos también materializan realidad, podríamos decir, en cierta manera. Viene un poco por ahí. Así quedó explicada sin querer ser explicada la ecuación. Bien. Bueno, más agradecimientos, invitaciones a la toma de conciencia, besos, gusto por conectar, dice Gabriela, gracias por esta conversación tan interesante, ojalá, y lo hagan de vez en cuando, dice Raúl. Bueno, todas las veces que podamos, sí vamos a tratar de seguir juntándonos, porque la verdad que nos encanta hablar contigo, Ruth. Nos parece que es una persona, además, muy deliciosa para transmitir las cosas que tenés para transmitir. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron del otro lado. Muchas gracias a todas las personas que van a seguir viendo esto en el correr de los días. Y bueno, así no, porque ahí vamos a ir haciendo la diferencia. Así que gracias, realmente muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, siempre es un placer platicar con ustedes, platicar con todas las demás personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias de corazón y por la paciencia que nos escuchaba. Por favor. Bueno, de mi parte lo mismo que Seba, a Ruth, a ti, a toda la gente. Gracias a toda la comunidad ahí que se suma y que después lo ven diferido, porque mucha gente ya nos dijo que no iba a poder estar por temas de horarios, pero ya desde el vivo pasado, nosotros habíamos quedado con una motivación personal con Seba, pero la gente nos decía, che, tienen que hacer otro vivo con Ruth. Bueno, acá estábamos como intentando encontrar la conciencia colectiva que tal vez quiera conectar con estos temas, ¿no? Porque se trata de eso. Exacto. No, gracias otra vez. No esperamos un año para la próxima, pero seguro que nos vemos en la próxima. Por supuesto que sí. Tengamos más de estas. Un gran abrazo, Saludos a todos. Gracias, bye. Saludos. Chao.